Hay lo que se pueden considerar anécdotas que no lo son, en el fondo explican la evolución de la guerra, la evolución de la sociedad a lo largo de todos esos años. Hay, por ejemplo, un aspecto que cambia mucho y es la entrada de Estados Unidos en la guerra. Por ejemplo, los americanos tienen un concepto de la higiene de los soldados muy distinto al que se tiene en Europa en esos momentos y en esa Primera Guerra Mundial. Y es súper interesante de darse cuenta con los objetos que nos han llegado, evidentemente, las diferencias que existen entre los países. Y eso son anécdotas que a mí me gusta mucho explicar. Por ejemplo, incluso hoy no tenemos la misma concepción de higiene entre un país y otro. Pues evidentemente en aquella época los americanos no tenían la misma concepción y es por eso que nos damos cuenta que, por ejemplo, llegaron con sus... con sus bañeras portátiles, llegaron con sus baños portátiles, con su papel higiénico. De hecho fue porque los americanos se terminaron por entrar en el conflicto que el papel higiénico hizo su aparición en Europa, que no existía. Y esas cosas, evidentemente, son anécdotas que simbolizan, evidentemente, esas características societales, pero evidentemente también hay que entender que no es lo mismo estar en un país en la cual no hay conflicto en un territorio, es decir, los Estados Unidos eran aliados, pero aliados en el cual no había guerra en sus territorios, por lo que las cosas podían evolucionar, la sociedad no tenía bombas que caían en sus territorios. Y evidentemente eso permite durante 4 años una evolución que no existe en Francia ni que no existe en Alemania. Luego hay otro aspecto tanto del lado americano como del lado francés, yo creo que se pueden llegar a unir. Aquí vamos a darnos cuenta que con la entrada de los americanos en la guerra llegan a Francia los soldados negros afroamericanos que no pueden luchar con armas americanas porque existe la segregación en Estados Unidos. Y yo lo pongo en correlación, quizás tú me dirás si podemos atarlo de alguna manera, con, por ejemplo, la presencia de tirailleurs senegaleses que vienen a Francia y que explicáis que no eran solo carne de cañón, que era otra cosa. ¿Cómo se ve justamente esa dualidad del soldado afroamericano que llega a Europa y que no puede luchar con sus armas americanas? Y la presencia también, por otro lado, y cómo se consideraba a los soldados senegaleses. Se ve de forma muy rara porque, como a mí me gusta decir, es una época extraña. Es una época en la cual hay un racismo que no hay que negar. Hay un racismo de sociedad, ¿no? Hay un racismo de Estado también, no se puede negar, pero al mismo tiempo, como explicamos, están los tiradores senegaleses, que son un cuerpo de élite, que es extremadamente merallados, que los franceses no hacen venir para que mueran en nombre de los soldados franceses, es decir, que vienen por su saber, su conocimiento en estrategia, y es muy importante. Pero evidentemente también tenemos la entrada de Estados Unidos, ese país que llega súper evolucionado con su papel higiénico, como digo yo, pero al mismo tiempo en el cual hay un conflicto extremo en la sociedad, que es esa tensión entre las razas y esa segregación que existe hasta los años 70, que es incluso finales de los 70, que es muy duro decirse que esas cosas existen. Y es verdad que llegan, que están obligados a movilizarse, pero no tienen derecho a coger un arma americana. Sin embargo, evidentemente estamos en Europa que
ha visto el nacimiento del romantismo y evidentemente las personas de otros orígenes aportan también ese lado un poco exótico, un poco romántico, como digo yo siempre, un poco a la Delacroix. Del mundo, de la sociedad. Evidentemente en Francia no importa que una persona de color, por ejemplo, pueda luchar con un uniforme francés. Aparte de que evidentemente Francia tiene un gran imperio con diferentes naciones que forman parte de ese imperio y evidentemente diferentes orígenes étnicos. Eso cambia mucho las cosas y es muy interesante ver, en todo caso, ver a un afroamericano vestido con el uniforme francés. Es una cosa que dices que hoy por hoy sorprende aún.